Bienvenidos de nuevo a una videolección de microeconomía en esta parte dedicada a la de organización industrial. Seguimos analizando estrategias en mercados oligopolísticos, es decir, aplicando teoría de juegos en mercados oligopolísticos, y en concreto en esta videolección vamos a acabar con esta parte del tema viendo los juegos con información incompleta, es decir, vamos a hablar un poco sobre los equilibrios bayesianos. Los elementos del juego son los mismos que teníamos en cualquier juego con información perfecta, es decir, unos jugadores que van a ser empresas, las estrategias o alternativas que van a ser los precios y cantidades que pueden tomar estas empresas, los pagos o recompensas que van a ser los beneficios obtenidos con dichas estrategias, pero en este caso los juegos de información incompleta añaden dos elementos más al juego. En primer lugar, lo que llamamos los tipos de jugadores. Estos tipos van a ser las conjeturas basadas en la incertidumbre o en la información imperfecta que tenga uno de los jugadores. Es decir, cuando uno de los jugadores tiene información imperfecta, no conoce algo sobre el mercado, tendrá que aplicar una conjetura sobre qué puede pasar en ese mercado. Ya sea que los costes de su rival sean mayores o menores, o ya sea que la demanda a la cual se enfrenta sea mayor o menor, por ejemplo. El segundo elemento nuevo es lo que llamamos función de creencia. La función de creencia es la probabilidad que se aplica a que aparezca cada tipo de jugador. Dicho de otra manera, los diferentes tipos o escenarios posibles de jugadores van a tener una función de probabilidad detrás. Puede ser que todas las opciones o todos los escenarios tengan la misma probabilidad, pero puede que tengamos información que nos permita ponderar de manera diferente los diferentes tipos de jugadores. A partir de estos elementos vamos a obtener lo que llamamos equilibrio bayesiano de Nash. La definición es similar a la que teníamos en el equilibrio de Nash con información perfecta, pero en este caso añadiendo esos elementos que acabamos de introducir. Se dice que un conjunto de estrategias sigma es un equilibrio bayesiano de Nash, que llamaremos EBN según sus siglas, si para cada jugador J y para cada tipo T se cumple que la utilidad obtenida por el jugador J cuando juega las estrategias correspondientes a sigma es mayor o igual que cualquier otro rendimiento o utilidad obtenida por dicho jugador J, cambiando sus estrategias, mientras el resto de jugadores siguen manteniendo las estrategias que forman parte del equilibrio bayesiano de Nash, es decir, que forman parte de ese sigma. Desde el punto de vista matemático, el resultado del equilibrio bayesiano de Nash para dos jugadores, en el supuesto caso de un juego con dos jugadores, tendría la siguiente forma. Veamos un ejemplo que es más sencillo de entender que la formulación matemática. En concreto vamos a ver el ejemplo del equilibrio bayesiano en el modelo de Cournot que ya veíamos en videolecciones anteriores. Para ello vamos a suponer que una de las dos empresas, en este caso la empresa A, tiene incertidumbre, es decir, tiene información incompleta sobre o bien la demanda del mercado o bien los costes de su rival. Fijaros que esto es importante, ya que si la demanda es mayor, la empresa A podrá producir más, pero si la demanda es menor, tendrá que producir menos. Y de la misma manera, si su rival tiene costes altos, ella va a poder producir más porque va a ser mejor, mientras que si su rival tiene costes bajos, la empresa A tendrá que producir menos, ya que va a ser peor. En este caso, la empresa B no va a tener ninguna incertidumbre sobre cómo es A, es decir, sabe perfectamente cuáles son los costes de su rival y cómo es su rival. Los tipos los pondrá en este caso la empresa A, es decir, la empresa que tiene la información imperfecta. Y serán, como os decía antes, o bien sobre la demanda, alta o baja, o bien sobre los costes del rival, altos o bajos. Igualmente se asignará una probabilidad a cada uno de estos tipos, es decir, qué probabilidad hay de que los costes de mi rival sean altos y bajos o qué probabilidad hay de que la demanda del mercado sea alta o baja, que es lo que llamábamos función de creencia. Veamos una aplicación en el caso de que la incertidumbre esté en los costes del rival, es decir, conozcamos perfectamente cuál es la demanda del mercado, pero no los costes de mi competidor. La empresa B, en este caso, elegirá aquella cantidad que, como siempre, maximice sus beneficios económicos. Para ello, lo que hará es aplicar la condición de primer orden que maximiza dichos beneficios económicos y, en este caso, obtenemos que la cantidad es similar la expresión a la que obteníais en el modelo de Cournot con información perfecta. Es decir, la cantidad de la empresa B va a depender del parámetro de demanda, va a depender también de los costes que tenga esa empresa, va a depender de lo que produzca la rival y va a depender de cuántos competidores tenga. En este caso, dependerá
positivamente de la demanda del mercado, dependerá negativamente de cuánto le cuesta producir a la empresa, de cuánto produzca su rival e inversamente también del número de empresas que haya en el mercado. Obsérvese que esta cantidad dependerá de sus costes marginales, que solo ella conoce con certeza, ya que la empresa A tiene incertidumbre sobre estos costes. Dependiendo de que los costes marginales de la empresa B sean altos o bajos, la producción resultante de dicha empresa B que obteníamos previamente puede ser de dos tipos. Lo que llamamos la producción H, es decir, la producción con costes altos, que lógicamente va a ser menor, fijaros que el parámetro que aparece es menor, 84, o la producción con costes bajos, que vamos a llamar L, donde el parámetro que acompaña a dicha función de reacción es mayor y por lo tanto va a producir más unidades. Fijaros que por lo tanto vamos a tener tantos escenarios posibles como tipos de jugador tengamos. En este caso tenemos dos tipos de jugador, costes altos y bajos para la empresa B y por lo tanto tendremos dos escenarios posibles. Dos posibles soluciones para dicha empresa que tiene incertidumbre. La empresa A considerará que la empresa B, su rival, pueda enfrentar costes marginales altos o bajos, pero no sabe cuál de estas dos situaciones es la real. Por lo tanto, lo que hará es una conjetura basándose en estos dos escenarios posibles en función de estos dos tipos que puede ser su rival. Por lo tanto, lo que hará es maximizar o optimizar la función de beneficios esperados en este caso. Fijaros que para esta función de beneficios esperados necesitamos saber también cuál es la probabilidad de cada uno de los escenarios posibles, es decir, la probabilidad de cada uno de los tipos de mi rival. Dicho de otra manera, lo que hemos llamado función de creencia. En este caso será el 50%, por eso aparece ponderado con 0,5 cada una de las dos situaciones posibles. En este caso, las condiciones de primer orden de máximo incluirán tanto la producción de la empresa rival cuando tenga o si tiene costes altos y la producción de la empresa rival cuando tenga o si tiene costes bajos. El resultado final o el equilibrio bayesiano de Cournot-Nash será aquella situación en la cual fijaros que la empresa A tiene una única posible producción y la empresa B tendrá dos posibles producciones en función de cada uno de los dos tipos de jugador que puede ser o de cada uno de los dos tipos de escenarios posibles que tenemos en este mercado. Fijaros también que la producción de la empresa A, que es la que tiene incertidumbre, va a ser más baja que la producción de su rival, aunque tenían los mismos costes, en el caso de que no tenga esa información completa. Fijaros también que es importante que diferenciéis el equilibrio teórico ex ante, en el cual es el que acabamos de conseguir, y tenemos una producción para cada uno de los tipos posibles de jugador, con el equilibrio real ex post que se da en el mercado, en el cual uno de estos dos tipos desaparece, solo uno es real y por lo tanto el equilibrio final estará formado única y exclusivamente por la producción de la empresa que tenía la incertidumbre y la producción del tipo real de la empresa que no tenía la incertidumbre. El resultado o la consecuencia es que la producción de la empresa que tiene incertidumbre será menor, salvo que la función de creencia acerque más a la posibilidad real alguno de los tipos de jugador de su rival.